Decíamos que comenzamos a hablar hace 8 días en la parte final de la visión y misión para Casa de Bendición, la visión y la misión espiritual para esta congregación, para esta iglesia local. Esto es lo que Dios nos ha dado en este tiempo, lo que nos está revelando, y tiene que ver con el por qué y para qué existimos como iglesia. ¿Por qué existe Casa de Bendición? ¿Para qué quiere Dios que exista? ¿Qué propósito cumpliremos como comunidad, como asamblea de creyentes? ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿Que nos reunamos los domingos? ¿O tendrá algo mucho mayor que hacer en cada una de nuestras vidas y a través de nosotros? Partimos para esta visión y misión del entendimiento de la obra de salvación y transformación que ya hizo Cristo en nuestras vidas. De ahí estamos partiendo, y que fuimos llamados por Él mismo a su cumplimiento, a hacerlo una realidad. Partimos también de la revelación de la iglesia como un cuerpo, no como un edificio, sino como un cuerpo unido juntamente con todos los creyentes. Y así colaboramos en el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Tenemos llamamiento, tenemos destino, y estamos caminando hacia un propósito eterno que viene desde antes de que todo existiera. En eso estamos tú y yo, caminando en esa eternidad, y en eso vamos a profundizar. Terminábamos hablando de nuestra identidad. La identidad responde a la pregunta: ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Quiénes somos como iglesia? Y siempre que hoy digo iglesia, y cuando digamos iglesia, vamos a pensar no en un edificio, ¿verdad? ¿En quién vamos a pensar? En nosotros, en cada uno de nosotros, formando parte de esta comunidad. Es la asamblea de los creyentes. Entonces creemos como Casa de Bendición que somos una iglesia local y somos miembros del cuerpo de Cristo. Formamos parte vital del cuerpo vivo de Cristo. Jesucristo es el centro de nuestra fe. Es el centro de nuestra fe y es también el modelo de vida. No solamente creemos, sino que estamos siendo desarrollados para ser a imagen y semejanza de Él. En eso estamos siendo formados. El fundamento de nuestra enseñanza es la Biblia. Ese es el fundamento de toda nuestra enseñanza, de todo el discipulado que se realiza en nuestras vidas, y caminamos como iglesia en la revelación del nuevo pacto. Ya hablé un poquito acerca del nuevo pacto, lo que esto significa. Seguiremos hablando porque es algo profundo, no es algo que se entiende inmediatamente, pero les di el fundamento bíblico que está en Jeremías 31, 33 al 34. Este lo leímos hace 8 días. Lo leo así brevemente. Daré mi ley en su mente, dice Jeremías, hablando de parte de Dios. Dice Dios: haré un nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. ¿Cómo era el pacto anterior? Estaba su ley escrita en tablas de piedra, ¿verdad? Y dice, y esas tablas fungían como un acusador hacia el pueblo cuando estaba fallando. Dice, y yo sería, ahora la escribiré en su mente y en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así que cuando Él perdona tus pecados, no se acuerda más. No tienes por qué traerlos delante de Dios nuevamente. Lo que ya fue perdonado, solamente que no lo creas, ¿verdad? Pero si lo crees, que ya te perdonó, entonces estás perdonado, tu cuenta está saldada, porque así lo dice Dios. Ese es el nuevo pacto en Jesucristo. Ezequiel 36 es la otra cita bíblica que respalda el nuevo pacto, es el fundamento. Dice a través de Ezequiel capítulo 36 versículos 25 al 28. Ezequiel 36, 25 al 28. ¿Sí lo encontraron ya?
Dice, entonces derramaré agua pura sobre ustedes. Es una paráfrasis, dice, entonces derramaré agua pura sobre ustedes. ¿A qué se refiere? Al nuevo pacto. Y serán limpios de todas sus impurezas e idolatría. 36 del 25 al 28. Y les daré un corazón nuevo y les infundiré, es decir, les transmitiré, les infiltraré, les inspiraré un sentimiento, un espíritu que es su propio espíritu, un carácter. Dice, les infundiré un nuevo espíritu, les quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes y que obedezcan y pongan en práctica mis mandamientos e instrucciones. En el antiguo pacto, los mandamientos y las instrucciones eran fundamentalmente dos leyes: la ley moral, que son los 10 mandamientos, y la ley ceremonial, todas las fiestas y ceremonias y los rituales que tenían que hacer. Cualquiera de esos mandamientos, que en total son 613 mandamientos, cualquiera que fallara en uno de ellos había infringido y quebrantado toda la ley, y entonces estaba impuro delante de Dios. ¿Y qué tenía que hacer? Sacrificios de sangre, y tenía que traer, a causa de su pecado, un corderito y presentarlo delante del sacerdote para que ese corderito fuera degollado y desangrado y quemado totalmente afuera del tabernáculo, para que Dios lo perdonara y lo reconciliara con él. Así funcionaba. Y cada vez que hiciera faltas y pecados, tenía que repetir lo mismo, ¿verdad? Y no solamente cada miembro del pueblo, era individual, era colectivo. Se mataban animales a favor de todo el pueblo y eran también por el propio sacerdote. Tenía que empezar por el propio sacerdote, primero él, luego el pueblo y luego de manera individual. Y se hicieron sacrificios de sangre durante mucho tiempo. Esto era lo que el antiguo pacto anunciaba, y era constante, porque hoy venían, presentaban su sacrificio y se iban y ya estaban afuera otra vez cometiendo faltas. ¿A alguien le ha pasado eso? En otro tiempo, no digo ahorita, ¿verdad? Esa es la tendencia humana. Y entonces veían a Dios simplemente como una necesidad de que fueran bendecidos, y para ser bendecidos a través de los sacrificios. Y dice Dios, eso se acabó. Yo voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Ese pacto es en mi Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con un único y suficiente sacrificio por la eternidad. A ese sacrificio es el que nos acogemos tú y yo. ¿Cuántas veces necesitamos sacrificar al Cordero? Solamente una vez. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedo hacer yo individualmente para cubrir mis pecados delante de Dios? Nada. Si no es por la fe en Jesucristo, estoy separado de Dios, estoy destituido. Pero en su gracia y en su misericordia, por la fe en ese sacrificio suficiente y único, todos mis pecados son perdonados, todos. Y el pecado del mundo fue quitado. Jesús vino a quitar el pecado del mundo y a purificarnos a través de su sangre de nuestros pecados. Por eso se necesita escuchar el evangelio, porque mientras la gente no lo sabe, vive en condenación. Él nos hace libres de la culpa, nos quita el pecado, nos reconcilia con Dios, nos redime. Estas son las bendiciones del nuevo pacto. ¿Dónde está hecho el nuevo pacto? En Cristo. Dijo Jesús en esa cena que tuvo última con sus discípulos, al levantar la copa: esta es la sangre. Esta copa es el símbolo de la sangre que será derramada por cada uno de ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Es mi sangre. Era un anuncio y enseguida, a unos días después, se cumplió totalmente. Así que si ya se cumplió, ¿cómo estamos nosotros? Limpios,
¿Qué dice aquí? Derramaré agua sobre ustedes. ¿Cuál es esa agua? La palabra viva de Dios. ¿Para qué va a ser derramada? Para que ustedes sean limpios a través de Jesucristo. Entonces, ¿cómo estamos? Limpios, perdonados, reconciliados, con una nueva naturaleza delante de Dios. Ese es el nuevo pacto. ¿Sí? ¿Lo creen? Entonces, en el antiguo pacto no se podía disfrutar de estas bendiciones. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 3, 7 al 9. No vamos a ir ahí, solamente si quieres anotar la cita. 2 de Corintios 3, del 7 al 9. Explica Pablo que todo lo que dije ahorita acerca del antiguo pacto, de las leyes ceremoniales, de los mandamientos, ese era, dice, un ministerio de muerte y de condenación. El antiguo pacto era un ministerio de muerte y de condenación. ¿Sí entendemos por qué, verdad? Porque solamente a través de los sacrificios era posible estar reconciliado. Y en cuanto fallabas, estabas condenado otra vez. Y finalmente nunca ibas a lograr estar perfectamente santificado delante de Dios, porque los sacrificios no son suficientes. Los sacrificios de animales o los esfuerzos propios no servirían para estar bien delante de Dios. Entonces era un ministerio de muerte y de condenación. Si nosotros hoy como iglesia seguimos acudiendo al antiguo pacto, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos regresando, metiendo, además estaríamos invalidando el pacto en Jesucristo. Sí, me doy a entender. O sea, como iglesia hoy en el nuevo pacto no podemos regresar hacia atrás. No podemos seguir haciendo sacrificios. Los sacrificios ya fueron hechos. Es uno y suficiente. Entonces, el viejo pacto ya fue cumplido por Jesucristo. Él lo cumplió por ti y por mí. Habíamos hace días visto cómo desde que nació fue circuncidado al 8º día, fue presentado a los 40 días. A los 2 años ya estaba en las fiestas que se celebraban. Y así vamos viendo a través de la edad y del proceso de desarrollo y crecimiento del niño Jesús, que Él fue cumpliendo cada uno de los preceptos de la ley, hasta que como cordero se ofreció a sí mismo por toda la humanidad, de todas las generaciones. Él cumplió la ley para que tú y yo no tengamos que vivir condenados. Si esto no lo entendemos y regresamos por ignorancia, por incredulidad, a seguir haciendo sacrificios, estamos allá atrás. Nos quedaríamos con Moisés. ¿Sí? Pero hoy estamos en Cristo, estamos en el nuevo pacto. Este es el ministerio del Espíritu y de justificación. Este es el ministerio de vida. Mientras aquel era de muerte, en Cristo es de vida, de justicia, de espíritu, porque ese espíritu es vida eterna. ¿Sí? Esto era para que ya estuviéramos bailando. Gloria a Dios. Estoy ya en Él y Él está en mí. No hay de qué preocuparse. ¿No creen? Van a decir, y entonces lo que me está pasando ahorita, levanta los ojos y mira. No ponga los ojos allí en lo que está pasando. ¿Dónde lo vas a poner? En Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Allí hay que poner los ojos ante cada circunstancia que nos es adversa. Cada vez que vienen situaciones de desánimo, ¿en dónde me voy a poner los ojos? ¿En lo que no tengo o en lo que sí tengo? Y tenemos bendiciones abundantes cada día, pero muchas veces el velo del sufrimiento, de la angustia, de la preocupación nos impide ver lo que Dios nos está dando. Entonces, levanta los ojos. Casa de bendición, caminamos en la revelación de este nuevo pacto y somos colaboradores de Dios en la extensión de su reino. Eso es lo que Casa de Bendición está llamada a hacer. ¿Para qué? Para que se cumpla su propósito eterno. A lo mejor ahorita no entendemos qué es su propósito eterno, lo vamos a ver adelante. Toma nota nada más.
Y aquí está la visión. Esta es la visión resumida para que podamos nosotros, como dice el profeta Habacuc, tenerla en conocimiento y correr sobre ella. Dios le dijo a Habacuc: escribe la visión para que todo aquel que la lea y la crea, corra en ella. Por eso lo estamos escribiendo. ¿Sí? Ahí está la visión. ¿Ya apareció? Está bien. Nuestra visión es toda esta instrucción y la escritura de lo que Dios nos está revelando. Vamos a ponerlo en un pequeño folleto hacia adelante, ya que hayamos visto todo lo que Dios nos ha dado, para que lo tengamos de manera individual cada uno de nosotros. Mientras tanto, ahorita vamos conociendo lo que Dios nos está dando. Esta es la visión. ¿Cuál es la visión para Casa de Bendición? Edificar una iglesia extramuros. Edificar una iglesia, edificar una iglesia extramuros, libre de religiosidad, con hombres y mujeres transformados por el Evangelio, firmes en su identidad y entendidos del propósito eterno de Dios. Yo sé que aquí hay cosas que a lo mejor son nuevas, que no entendemos, pero vamos profundizando en esa visión. ¿Qué queremos? Una iglesia extramuros, que no esté limitada a estos espacios, que no esté limitada a un auditorio, a una construcción. Una iglesia que se extiende hacia afuera, que vive externamente, no solo el domingo, el día de la reunión, sino vive permanentemente de acuerdo al plan y el propósito de Dios. ¿Para qué nos justificó y nos reconcilió? Para hacernos templos de su Espíritu. Entonces el templo no es esta casa. ¿Cuál es el templo? Cada uno de nosotros. Entonces la iglesia no está aquí. Aquí estamos ahorita, pero la iglesia está toda la semana donde quiera que estemos cada uno de nosotros. Entonces en realidad somos una iglesia extramuros, libres de religiosidad. Esta es la parte que más trabajo nos va a costar. Y quizá para nosotros ha tardado años que estamos trabajando en esto, y los que vengan posteriormente quizá van a correr, va a ser mucho más rápido en ellos. Pero hoy necesitamos quitar toda barrera. La religiosidad es un velo. Dice Pablo, hablándole a los judíos, que ellos hoy leen la ley de Moisés y la siguen viendo con un velo. No alcanzan a tener la revelación. ¿Por qué? Por la religiosidad, porque están metidos en los rituales, en las formas, que son cosas externas con las que se busca agradar a Dios. Y nadie puede agradar a Dios desde esa naturaleza. Es necesario ser convertidos a Cristo, y solamente es por medio de Cristo, de su Espíritu en nosotros. ¿Sí? Entonces, una iglesia extramuros, libre de religiosidad, con hombres y mujeres. ¿Dónde están? Levanta la mano. Ese eres tú y soy yo. Hombres y mujeres transformados por el Evangelio. No religiosos, no de domingo, no con cierta información, no, llenos del Espíritu de Dios, verdaderos adoradores, las 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Sí? Firmes en su identidad de hijos de Dios. ¿Sí? No de pecadores perdonados. No somos pecadores perdonados. Somos hijos de Dios, purificados, limpiados, santificados. ¿Sí? Esa es tu identidad y mi identidad. Y entendidos del propósito eterno de Dios. Dios solamente tiene un propósito eterno, y lo ha tenido desde siempre. Un solo propósito. Yo sé que llegamos a decir muchas veces: Dios tiene un propósito para tu vida, y inmediatamente uno pensaba en las cosas que uno quería, que uno deseaba, ¿verdad? Entonces no es así. Dios tiene un solo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que Cristo sea formado en ti, que Cristo sea formado en mí. Dios no tiene ninguna imagen. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza.
¿Quién es ese hombre? Es Jesucristo. Jesucristo es la imagen perfecta, completa, divina del Dios. Él es la imagen visible del Dios invisible. Hoy Él es espíritu y está en los hijos. ¿A quién quiere ver Dios en cada uno de nosotros? A su Hijo. A su Hijo. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Podemos ver la imagen, Beto? No, la anterior. Ya se me adelantó, Beto. Seguramente muchos vemos hoy así a Casa de Bendición, como una casita. Yo quiero decirte que no es casualidad que Dios nos haya traído a esta casa. Después de la pandemia, o hacia el final de la pandemia, estuvimos orando porque Dios nos diera un espacio después de que se cerró el salón donde eran nuestras reuniones, donde era un espacio muy amplio, donde teníamos haber tenido capacidad para crecer y multiplicarnos allí, pero se cerró por la pandemia y se redujo inmediatamente la congregación. Y iniciamos un proceso que lleva un año de restaurar, de recuperar la iglesia. A esta iglesia que hoy estamos recuperando es a la que Dios nos está hablando. Esta es la visión. Dice, en nuestros ojos naturales vemos un pequeño grupo que está en una casa. ¿Por qué usé la imagen de una carpa, de una tienda? Porque así fue inicialmente el templo que Dios le mandó a hacer a Moisés, ¿se acuerdan? Sí. Cuando el pueblo y Moisés fueron al desierto, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Construye, edifica un tabernáculo, que es una gran carpa. Dice, pero conforme al diseño que yo te voy a mostrar. Si primero le dio la visión y después se construyó, y Dios le dio todos los recursos para que se construyera. Es decir, cuando Dios da una visión, nos da la provisión para que se haga. Y la provisión no solamente es cuestiones materiales, son capacidades, dones, habilidades, inteligencia, fuerza, número de personas, etcétera. Pero lo interesante del tabernáculo es que es una tienda temporal que hoy se instala, y si Dios quería, mañana la tenían que levantar. Llegaban a un lugar, ponían el tabernáculo y de repente decía Dios, hay que marchar. Oye, Señor, pues acabamos de llegar, hay que marchar. Y el que no marche, pues se queda. ¿Sí? Y se levantaba. Entonces esta imagen habla de algo temporal, de algo perecedero. Dios nunca le dijo, construye un edificio, construye un auditorio. ¿Por qué? Por esta temporalidad. Por esta temporalidad, ¿verdad? Hoy somos templos vivos, temporales. Hoy somos templos corporativos, temporales, aquí en la tierra, pero espiritualmente eternos. Pero desde el principio Dios dio claridad en visión de lo que Él deseaba para su pueblo y para su iglesia. Hasta que entraron a la tierra prometida, y después de 400 años de estar en la tierra prometida, finalmente Dios permitió a David ver el diseño del templo, visión. Le dio la visión, le dio el diseño, pero no le dio la posibilidad de construirla. Fue Salomón quien lo construyó, el templo más majestuoso que ha existido, dedicado a Dios, para la presencia de Dios. Ese templo fue destruido hasta que no quedó piedra sobre piedra por parte de Nabucodonosor. Y de ahí se llevaron cautivo al pueblo 70 años. Y estamos en Esdras viendo cuando ellos regresan. Ellos regresan a reconstruir. Y dice el libro de Esdras que cuando los ancianos empezaron a ver que se ponían los cimientos, empezaron a llorar y a gritar. ¿Por qué? Porque ellos habían visto la gloria primera. Y ellos decían, ¿qué son estas piedritas?
¿Qué es este templecito que vamos a levantar con respecto a lo que teníamos? Y a lo mejor tú has dicho algunas veces así: yo antes estaba mejor que como estoy ahora. ¿Será? Por eso Dios les habló y les dijo: ustedes creen que esto es poca cosa, ustedes creen que esto no es nada. Yo voy a hacer una gran obra a través de ustedes, y la gloria postrera de esta casa será mucho mayor que la primera. En los ojos naturales es pequeña, ¿sí? Es chiquita, es temporal, pero Dios está diciendo: levanta los ojos y mira, porque no es lo que tú estás viendo en apariencia. La visión es mucho más grande, y ya estamos en ella. Ya estamos en ella. ¿Sí? Eso es lo tremendo. A Abraham, Dios le dijo en una ocasión, después de que ya le había dado las promesas y de que Abraham no veía nada, una madrugada Dios se le aparece en sueños y le dice: Abraham, lo que yo te dije te lo voy a cumplir. Y dice Abraham: pues, ¿cómo, Señor? Ya casi tengo 100 años y no tengo heredero. Mi heredero va a ser este Damaseno, refiriéndose al siervo mayor, a su brazo derecho. Este Damaseno de Damasco, ¿verdad? Un negro que ni siquiera es de mi familia, ese va a ser mi heredero. Dijo Dios: no, tú estás poniendo los ojos en las circunstancias. Sal, Abraham. Era en la madrugada, y sacó a Abraham de la tienda y le dijo: alza los ojos y mira. ¿A dónde? Al cielo estrellado. Él estaba en un lugar semidesértico, no había luces como hoy. ¿Qué crees que vio Abraham? ¿Te puedes imaginar? Un cielo hermoso, despejado, con millones de estrellas. Dice: ¿ves? Y dijo Abraham: sí, Señor. Pues así como las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. No tenía hijo, y dice la escritura: y Abraham le creyó a Dios, y eso le fue tomado por justicia. Y hoy tú y yo somos parte de esa multitud que Dios le pidió a Abraham que contara, porque en Cristo Jesús somos hijos de Abraham por medio de la fe, y todo lo que Dios le prometió a Abraham en Jesucristo es sí y amén ahora. ¿Lo crees? Te estoy hablando maravillas, ¿eh? Así que la iglesia que queremos edificar, este es un principio, todo comienza pequeño. La iglesia que queremos edificar, llamada Casa de Bendición, no tiene por centro de vida el lugar físico, este lugar donde nos reunimos, ni su enfoque es el culto del domingo. Esto no es a lo que Dios nos llamó. Esta es una parte importante, es un comienzo. Lo que Dios quiere como esencia y como prioridad es que salgamos y tengamos una iglesia extramuros. Queremos salir del límite que establecen estas paredes y ser conscientes de nuestra posición y condición como miembros de un organismo vivo. ¿Sí? Somos el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo no lo dejamos aquí. Aquí venimos, cantamos, alabamos, adoramos, tenemos tiempos de compañerismo, nos edificamos con la palabra y nos vamos, y el Espíritu se va con nosotros y seguimos siendo el cuerpo. Y durante toda la semana seguimos siendo el cuerpo y seguimos siendo casa de bendición donde quiera que estemos, ¿verdad? Y somos adoradores, no de un ratito el domingo, adoradores todos los días, las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Salir. La iglesia y la vida de la iglesia a la que Dios nos llamó no es la del domingo, es lo que vivimos toda la semana. Así que queremos llegar a ser una iglesia que vive y expresa el reino de Dios en todo lugar donde están sus miembros, y que todo lo que hacen sus miembros cada día lo hacen
como para el Señor. Todo lo que hacen sus miembros. ¿Qué haces en la semana? Algunos estarán lavando, planchando, haciendo de comer, haciendo. Todo lo haces como para el Señor, cuidando a los niños, ¿verdad? Quizá otros estamos en alguna actividad laboral, en una empresa, en un negocio o en tu casa, a lo que tú te dedicas. A lo mejor nosotros cuidamos periquitos, ¿verdad? Y les damos de comer y los limpiamos, pero también hacemos servicios a la comunidad, o cuidamos familiares, o atendemos personas. Ustedes no lo saben, pero yo sí lo sé. Enrique es un hombre de Dios usado allí en su lugar donde él vive. Las personas acuden a él y a su esposa a pedirles favores, y ellos constantemente están sirviendo a la gente, ¿sí? Constantemente, y la gente los estima y los aprecia mucho. Y yo creo que cada uno de nosotros hace algunas cosas. Ahí está viva la iglesia. La iglesia vive en nosotros porque Cristo está en nosotros y está en relación con la comunidad. Donde quiera que tú estés haciendo las cosas como para el Señor, todo en esa conciencia. Nada es insignificante si lo hago para Dios. ¿Sí? ¿Mande? Colaborando con Dios. Entonces queremos llegar a ser esa iglesia que hace cada día las cosas como para el Señor, y para que sea así debemos estar llenos del Espíritu Santo y adorando permanentemente a Él. Lo adoramos con nuestra vida. Ese es nuestro culto racional, como dice el apóstol Pablo, haciendo todo para Él. Esto está en Colosenses 3, 23 y 24. Colosenses 3, 23 y 24 es el fundamento. Dice: y todo lo que hagan en todo lugar, sea de palabra o de hecho, háganlo de corazón como para el Señor y no como para la gente. No buscamos agradar a la gente, buscamos agradar a Dios. Dice: porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa. No nos va a dar ya promesas. Las promesas fueron para Abraham y fueron en el antiguo pacto. En Cristo ya fue cumplido. Todo en Cristo es sí y amén. Ahora no esperamos promesas, ahora somos herederos. Tenemos herencia, somos coherederos con Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando oramos promesas, nos estamos yendo allá atrás, al pasado. Hoy tenemos que decir: esta es una realidad. Ya soy bendecido, ya soy bendecida. Muchas bendiciones que no las podemos contar. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y van a venir a ser una realidad por medio de la fe. Como Abraham. Abraham no tenía nada cuando Dios le dijo: cuenta las estrellas. Y así fue su descendencia. Esta es la fe que tenemos que estar haciendo ejercicio tú y yo. La fe en su palabra, la fe en lo que ya Cristo hizo con el nuevo pacto. Amén. Él les dará la herencia como recompensa porque ustedes sirven a Cristo el Señor. Amén. Vemos la siguiente imagen. Esta es la visión que Dios nos está dando. Vemos una iglesia que extiende el sitio. Vemos una iglesia, casa de bendición, que extiende el sitio de su tienda y alarga sus cortinas, extiende sus cuerdas y refuerza sus estacas fuera de este lugar, fuera de este edificio. Una iglesia que vive, actúa y crece más allá del lugar de reunión dominical y se extiende hacia todos los puntos cardinales de la ciudad y del estado si es necesario, conforme al lugar donde habitan y se mueve cada uno de sus miembros. Esta es la iglesia que estamos viendo. Este es el diseño. Esa casita que les mostré primero es la que vemos en lo natural. Este es el diseño en lo espiritual. ¿Qué está diciendo?
extiende tus cuerdas, extiende y fortalece tus estacas. Tú y yo somos esas estacas. Las estacas del tabernáculo, algunas se usaban de madera, otras eran de bronce. El bronce es símbolo de redención, anunciaba la obra de Cristo. La madera habla del hombre, de la humanidad que va siendo conformada. Cada estaca es uno de nosotros. Entonces, cuando tú sales de aquí, extendemos la carpa, extendemos las cortinas y queremos que cada estaca esté fuerte, firme en la identidad en Cristo, y que todo lo que vive y hace sea de bendición para su vida y para todos los que le rodean, empezando por los de su casa. Entonces, ¿dónde está extendida casa de bendición? A tu casa. Primero a tu vida y a tu casa. Allí está extendida la iglesia. Y de tu casa hacia los que te rodean. De tal manera que tenemos estacas allá en la hacienda, ¿qué se llama? El Encanto. Hasta allá estamos, ¿verdad? Cerca de Uruétaro. Allá tenemos unas estacas extendidas hacia allá. Tenemos estacas hacia acá, hasta la salida a Quiroga, ¿verdad? Con nuestra hermana María Antonia, en Villas del Pedregal. En Villas del Pedregal vive Nelly. ¿Cuántos se acuerdan de quién es Nelly? Vive Blanquita. Ellas son parte de la iglesia. No están reunidas aquí los domingos con nosotros, pero son parte de este cuerpo. Tenemos estacas allá. Blanquita me manda mensajes todos los días, especialmente los domingos. Dice: no hemos podido ir, pero me da un gusto pertenecer a Casa de Bendición. ¿Sí se acuerdan quién es Blanquita? Que también viene así en su silla de ruedas, hermana de Nelly. Ellos se sienten parte del cuerpo y lo son, ¿verdad? Dios ha hecho un milagro de sanidad en Nelly, y Nelly recibió palabra aquí y la ha estado recibiendo a través de Víctor, y toda esa familia está siendo ganada para Cristo. Allá están las estacas, y están estacas acá en la casa de nuestra hermana, y están las estacas acá en, ¿cómo se llama? Mirasoles, o ¿cómo se llama? ¿Viven ustedes? Girasoles, con Esther, con Enrique, y en Pinos, ¿verdad? Y en la Justo Mendoza, y etcétera. Sí. Por algo nos trajo el Señor aquí. Nos trajo aquí para que veamos un nuevo diseño. Todavía no está pintada, todavía no está artesonada, todavía no la vemos en su terminación, pero es el diseño. ¿Sí? Esa es la visión. Cuando hay una visión, puede haber edificación. Y cuando hay edificación, vamos a ver una obra terminada. Tú y yo estamos en lo individual, ese mismo proceso. Somos un diseño de Dios. Se está trabajando Cristo en nosotros hasta que sea manifiesto. Pero somos estacas de este cuerpo donde Dios nos ha puesto, ¿sí? Casa de bendición. Así que dice, es una iglesia que vive y actúa más allá de su lugar de reunión y se extiende hacia todos los puntos cardinales. Tenemos personas que no se pueden congregar con nosotros por diferentes razones, pero que son parte de. Tenemos una estaca allá en Lombardía. Allá está nuestra hermana Gaby. Ella no va a escuchar el mensaje, lo va a ver. Allá está ella. Hasta allá estamos. Y donde ella se mueve, que trabaja en el colegio de bachilleres, en ese lugar, allí Dios la está usando. Allí extiende. ¿Dónde? En Pátzcuaro tenemos, ¿verdad? Los papás de Gaby no pueden venir a congregarse con nosotros, pero han sido creyentes y Dios los consoló, los rescató de una situación trágica que vivieron, y allá están estacas. Y si seguimos buscándole y trajéramos a todos, no cabríamos aquí. Es más de lo que vemos aquí, Casa de Bendición. Es más que la casita. Es un gran diseño que Dios tiene y que necesitamos vivirlo en la conciencia de cuerpo de Cristo, en la conciencia activa todos los días de la semana. Víctor tiene un grupo en casa, ya trabajando, ¿qué? 2 meses, Víctor, o más, o más. Ahí está un grupo en casa, como con 6 u 8 damas que están asistiendo cada jueves a recibir enseñanza. Hay otra estaca ahí. Si las trajéramos aquí, pues ya con ellas tendríamos que salirnos algunos porque no cabríamos. Sí, me doy a entender lo que implica la visión.
Levanta tus ojos y mira, es mucho más grande. No es una casita, es mucho más grande. Así es en tu vida. No es lo que ves en tus circunstancias, no es lo que ves en tus apariencias. Hay mucho más. ¿Qué necesitas? Verlo con los ojos de la fe. Jesús le dijo a sus discípulos, después de que estuvo con la mujer samaritana y que ellos llegaron a ofrecerle de comer, Él les empezó a enseñar visión, la visión de lo que venía hacia un futuro. Y dijo: si ustedes ven los campos, por los campos les faltan 4 meses, todavía están verdes las espigas de los trigales, de la avena, todavía les falta. Pero yo les digo, levanten sus ojos y vean que la cosecha está lista. O sea, lo natural le falta, pero lo espiritual ya está listo. Y ustedes van a ir a cosechar lo que ustedes no sembraron. Ustedes van a ir a cosechar lo que ustedes no sembraron. El Señor es el que hace la siembra, ¿verdad? Pero nos va a enviar a nosotros a que la reguemos, no que la reguemos, a que le pongamos agua, ¿verdad? Y la vayamos cuidando y finalmente cosechemos, ¿verdad? Y haya fruto, y fruto en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la palabra que el Señor nos ha dado y que tiene que ver con esta visión que se extiende. Isaías 54, versículos 2 y 3. Y con esto terminamos. Isaías 54, versículos 2 y 3. Dice el profeta Isaías, declarando palabra de Dios: extiende el sitio de tu tienda. ¿Es una petición de favor? ¿Qué le está diciendo? Es una orden. Es una orden, es una instrucción. Extiende el sitio de tu tienda. Alarga las cortinas de tus aposentos. No seas escasa. ¿Dónde está la escasez? En la que no predicamos. Sí, y en lo que vemos. Si nos limitamos a lo que vemos, vamos a ser escasos. Tenemos una iglesia chiquita, allí estamos en una casita, escasos. Pero si vemos lo que Dios está haciendo en nosotros y lo que ha estado haciendo todo este tiempo, es mucho más. Extiende tus estacas. Date cuenta que donde quiera que tú estás, eres casa de bendición, que allá está la iglesia y que muchos van a estar recibiendo la bendición a través de ti. ¿Cuánto tiempo tienes atendiendo a tu hermano, consolándolo? Y Dios te está usando ahí, en esta etapa de luto, ¿verdad? Allá está la iglesia, activa, haciendo las cosas como para el Señor, ¿verdad? Ganando personas. ¿Cuántas circunstancias diariamente se te presentan donde tú puedes ser la iglesia activa? A veces solamente tienes que dar una palabra, ¿verdad? Hemos visto y tenemos ya el testimonio con mi esposa de que a veces nos encontramos una mujer embarazada y te percatas inmediatamente que hay necesidad, que a lo mejor hasta hay dolor en esa persona que está afligida, y simplemente con que le digas: bendito sea el fruto de tu vientre, el Señor es contigo, y ese niño que viene allí no padecerá escasez. ¿Puedes tú hacer eso? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Con poder de Dios. Y estás extendiendo el reino, y estás extendiendo la iglesia, ¿verdad? ¿Y cuántas cosas más podríamos hacer estando activos? ¿Cómo? Extendiendo las estacas y no siendo escaso. No siendo escaso. Si lo limitas al domingo, a esta reunión y a esta casa, vamos a ser escasos. Pero si ampliamos la visión a donde estamos, con quien estamos, aún los no creyentes, nuestros hijos, nietos, familiares, parientes, Dios te va a usar allí, extendiendo el reino. ¿Sí? Extiende las cuerdas, vuelve a decir en este mismo pasaje. Extiende las cuerdas y refuerza las estacas.
Las estacas somos nosotros y las cuerdas es el vínculo de amor a través de nosotros. Tú y yo somos una red de amor, de cuerdas de amor. ¿De cuál amor? Pues el que Dios ha puesto en nosotros. Dios ha puesto su amor en nosotros por su Espíritu, y extendemos esa gracia y ese amor donde quiera que estamos. ¿Sí? Dice, refuerza las estacas, dice el versículo 3, porque vas a extenderte. ¿Cuántos dicen amén? Porque vas a extenderte a la derecha y a la izquierda, y tu descendencia heredará naciones. No es solamente para ti, no es solamente para este tiempo, ¿es para cuándo? Para las generaciones que vienen. Tú y yo no vamos a alcanzar a ver toda la gran obra que Dios va a hacer a través de nosotros, pero muchos la van a ver. ¿Lo crees? Sí. Abraham dijo, lo creo, Señor, ¿verdad? Y llegó Isaac. Y te vas a extender a la derecha y a la izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No seamos esclavos, escasos. Seamos hijos de Dios y alarguemos las cortinas. Amén. Alarguemos las cortinas, extendamos las cuerdas y reforcemos las estacas. Y como le dijo Dios a través del profeta Ageo, esfuérzate, trabaja, créele a Dios. O sea, tenemos la visión, tenemos la palabra de Dios, pero tenemos una tarea individual cada uno de nosotros, sin olvidar lo que Dios nos está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Esta palabra que nos da Isaías hace alusión a cómo vivían las familias itinerantes en el desierto. O sea, no tenían casas de madera o de piedra, eran siempre carpas. Pero las familias iban creciendo. A veces crecían con gente que iba llegando y añadiéndoles a ellos, a veces con los hijos, los nietos, los yernos, etcétera. Y muchas veces empezaban con una casita, la pareja empezaba con una casita, y después, ¿qué tenía que ir haciendo? Extendiéndose, 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 hasta que llegaban a formar una tribu. De la manera que ya era insuficiente una carpa, y entonces tenían muchas carpas, muchas casas, muchos hogares, muchas familias, muchos matrimonios que a lo mejor no están aquí, pero sí están activos donde están. ¿Se amplía la visión? Sí. Sobre esto seguiríamos trabajando. Vamos a estar de pie. ¿Reciben la palabra? Decía yo que cuando iniciamos tuvimos una visión, pero hoy el Señor nos lo está poniendo mucho más claro, mucho más preciso, y nos refresca para este tiempo. Han pasado 5 años y pudimos haber dicho hace un año, un poquito antes, en la pandemia, pues se acabó. Con 2 años de pandemia, decir, pues ya no se pueden reunir, no hay posibilidades de realizar una iglesia presencial, pero perseveramos, y finalmente Dios nos dijo, pues ahí está esa casita. A través de Víctor hubo la persona que dijo, pues ahí está, y ahí pueden empezar a reunirse, y aquí estamos. No es casualidad, este lugar tiene propósito. Los vecinos saben que aquí nos reunimos. Los vecinos saben que aquí alabamos al Señor cada domingo. Ven el movimiento. Saben que hay una iglesia, está un anuncio. Personas van a venir. Ya empezaron a venir, ¿verdad? Yola está viniendo los miércoles. Lupita ha dejado de venir, pero creemos que también se puede acercar. Es mucho más de lo que vemos. No es lo que vemos cada domingo, es mucho más. Y hay que vivir en esa conciencia. Y Dios va a prosperar su obra. Solamente necesitamos que ser fieles,
confiar, creerle a Dios. Yo sé que es muy padre pues estar en un amplio auditorio y poder ver una multitud alabando y adorando al Señor. Es muy padre. En su momento puede que se dé, ¿verdad? Pero hoy el diseño es una carpa. Amplía tu tienda, extiéndete. Todo es temporal. En el momento que el Señor diga aquí se van a establecer, pues ya sería diferente, ¿verdad? Pero Dios no llama a la iglesia a hacer edificios de piedra, a crear auditorios, a decorarlos y arreglarlos, a llenarlos de multitudes. Él llama a un cuerpo activo, que sea templo vivo, que sean verdaderos adoradores, que vivan la vida en Cristo, no el domingo un ratito, todos los días, permanentemente. De eso somos tú y yo, ¿verdad? Padre, muchas gracias, porque tú eres fiel, Señor, y porque en este tiempo, Señor, nos refrescas y nos renuevas y nos ayudas a ver más allá de lo que con los ojos naturales podemos ver, Señor. Este es el tiempo, Señor, en el que nos extendemos, en el que no nos resistimos a que tu obra sea hecha, Señor, sino que nos vemos cada uno, cada una como estacas, Señor, donde tú nos has puesto, estacas firmes, estacas fortalecidas en la identidad en Cristo, renovados en el entendimiento, entendidos del propósito eterno, conscientes del Espíritu que nos habita, sabiendo que somos iglesia, somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, un organismo vivo, no un edificio, no una organización, no una institución. Somos un organismo vivo, somos piedras vivas edificando el templo divino de Dios, y lo es por tu gracia y tu misericordia sobre cada uno de nosotros, Señor. Padre, renueva nuestras mentes, Señor, y aún en lo individual, aún en lo familiar, Señor, que podamos ver desde el Espíritu y no en lo natural, Señor. Cada uno en la etapa de vida en que hoy estamos, Señor, sabemos que tú tienes un propósito eterno para nosotros y una asignación, Señor, como esposos, como padres que están formando hijos pequeños, como padres que están formando jóvenes, como abuelos que hoy tienen nietos, como hombres y mujeres maduros que están atendiendo y cuidando y recibiendo de otros, Señor, jóvenes que están expectantes, llenos de potencial, de visión, de sueños, de anhelos. Padre, tú nos has bendecido grandemente, Señor. Gracias por la vida de cada uno, Señor. Pedimos que extiendas tu reino, Señor. Extiende tu reino a través de nosotros. Que este corazón de carne, Señor, que hoy nos has dado, te glorifique, Señor, te alabe, esté sensible siempre, Señor, a lo que acude a nuestro alrededor, Señor. Que no nos llamaste a una reunión de domingo, no nos llamaste a estar encerrados en un lugar, Señor. Tú nos enviaste al mundo, Señor, no porque seamos del mundo, porque no le pertenecemos al mundo, te pertenecemos a ti, Señor. Pero es necesario que el mundo vea la luz, es necesario que el mundo experimente, Señor, que aún hay sal, que aún podemos salar la tierra, Señor, que aún podemos ser luz para los que están alrededor nuestro, Señor. Tenemos un gran llamado a ser sal y luz donde quiera que nos encontremos, Señor. Sensibilízanos, danos el discernimiento, Señor. Pon el poder de tu Espíritu fluyendo en nosotros, Señor, para ver, para hablar, para percibir. Somos hombres y mujeres bendecidos, Señor. Ya somos muy bendecidos y estamos aquí para bendecir, Señor. Vamos a bendecir donde quiera que estemos, Señor.
vamos a amar y extender tu reino. Que tú seas conocido a través de nosotros, Señor. Que Jesucristo sea totalmente formado en nosotros. Gracias por este privilegio, Señor, de poder formarnos a semejanza de tu Hijo, Señor. Padre, úsanos para llevar no condenación, sino palabras de consuelo, de ánimo, de poder, de amor, para que más personas se conviertan a ti, Señor. En nuestros familiares, en nuestros amigos, en conocidos. Que es a través de actos de amor, de actos de servicio, de mostrar tu obra de transformación en nosotros, que muchos van a recibir el mensaje del Evangelio, Señor. Padre, hoy estamos iniciando una gran obra, Señor, y extendemos las cortinas, Señor, y extendemos las cuerdas, y nos afirmamos como estacas donde quiera que estemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y a Él sea toda la gloria y toda la honra. Amén.